Espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver la clasificación de los ángulos. Vamos a ver cómo se clasifican los ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice y ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Dicho todo eso, ahora comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con esta clasificación. Los primeros ángulos que vamos a clasificar van a ser los ángulos complementarios. Cuando tenés dos ángulos complementarios, cuando los sumes y obtengas 90 grados, ¿sí? Es decir, que alfa más beta van a sumar 90 grados, ¿sí? Fíjate que no es necesario que estén pegados, ¿está bien? Ahora, sigamos con los ángulos suplementarios. De la misma manera que los ángulos complementarios, los ángulos suplementarios, al sumarlos, cuando los sumes, vas a obtener el resultado de 180 grados. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando no están separados y están juntos, ¿sí? A ver cómo se llama esa clasificación. Cuando dos ángulos están pegados, que tienen un lado y el vértice en común, a esos ángulos se los llaman consecutivos, ¿sí? Mira, si recordás un poquito, el ángulo suplementario nos había quedado algo así, mira. Era algo así, te lo hago a mano alzada. Y dijimos que si alfa más beta suman 180 grados, era un ángulo suplementario, ¿no es cierto? Bien, pero están separados. Si están unidos, es decir, que no existe esta distancia, están pegados, son ángulos consecutivos, entonces esos ángulos son adyacentes. Mira. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo a tener más tiempo para poder realizar más videos y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Vamos a ver la clasificación de ángulos adyacentes, que te dice que son dos ángulos que están pegados y la particularidad que tienen que suman entre los dos 180 grados, ¿sí? O sea que alfa más beta es igual a 180 grados. La otra clase de ángulos que quiero que veas son los opuestos por el vértice, que son congruentes, es decir, que son iguales. ¿Y cómo van a ser? Fíjate, acá y acá tenés dos ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Y acá y acá tenés otros dos ángulos opuestos por el vértice. Si nosotros les ponemos nombres, podemos afirmar que alfa es congruente a beta, valen lo mismo, ¿sí? Y que gamma es congruente a pi. Ahora vamos a ver cómo es la clasificación en los ángulos entre paralelas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo dos rectas y las corta una transversal, ¿sí? Fíjate que la clasificación de ángulos que vimos hoy también te sirve para esto. ¿Por qué? Fíjate, si vos querés buscar ángulos adyacentes en esta figura, tenés el 1 y el 2 por un lado, el 3 y el 4 por el otro. Esos suman 180 grados. Pero también tenés el 2 y el 4, el 1 y el 3, el 5 y el 7 y el 6 y el 8. ¿Ves cómo nos sirve lo que vimos recién? Bueno, ahora, fíjate con opuestos por el vértice. Tenés el 1 y el 4, el 2 y el 3. ¿Sí? Eso significa que valen lo mismo. O sea que el 2 vale lo mismo que el 3 y el 1 que el 4. El 6 con el 7 pasa lo mismo y el 5 con el 8 ocurre exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a ver la clasificación de ángulos entre paralelas, ¿sí? Lo primero que vas a ver o que vas a relacionar es lo que yo llamo, ¿sí? Voy a hacerlo, mirá, unas líneas punteadas acá. Acá y acá. ¿Para qué? Para identificar cuáles son los ángulos que están adentro de lo que yo llamo esta cajita, ¿sí? Este rectángulo que me queda formado, que vamos a llamarlos internos, y los que están afuera, los ángulos que están afuera de esta cajita, vamos a llamarlos externos.
La primera clasificación que vamos a hacer va a ser de ángulos alternos. Pero estos ángulos alternos pueden ser de dos maneras: internos o externos. Bien, vamos a ver cómo los identificamos. Siempre vas a tener en cuenta la transversal, ¿sí? Porque los ángulos alternos significan que vas a tener uno de un lado de la transversal y otro del otro lado de la transversal. ¿Y cómo se van a clasificar? Unos internos, es decir, adentro de la cajita. Por ejemplo, el ángulo 4 y 5 son alternos que internos, ¿bien? Porque están adentro de la cajita y está uno de un lado y el otro del otro. Fíjate que también tenés otro par de ángulos alternos internos, 3 y 6. Y externos van a ser exactamente lo mismo, pero uno va a estar de un lado de la transversal, el otro del otro lado de la transversal, pero van a ser externos, es decir, que van a estar afuera de la cajita. ¿Y cuáles van a ser esos ángulos? El 1 y el 8, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, el 2 y el 7 también cumple con esa característica. Y acá tenemos que tener algo muy importante. Si las rectas A y B son paralelas, estos ángulos 4 y 5, 1 y 8 van a ser congruentes. Es decir, que van a valer lo mismo. ¿Bien? Bien, la otra clasificación que vamos a ver van a ser los ángulos correspondientes. Bueno, vamos ahora con los ángulos correspondientes, ¿sí? ¿Cómo definimos los ángulos correspondientes? Acuérdate que siempre vamos a tener en cuenta la transversal de referencia, ¿sí? ¿Qué te dice la definición? Que van a estar del mismo lado de la transversal, ¿sí? Es decir, o están de este lado o están de este lado, pero van a ser uno externo y uno interno, ¿sí? Se van a combinar. Es decir, por ejemplo, que acá vas a tener ángulos correspondientes 4 y 8. Por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 8. Estos dos ángulos son correspondientes. Bien, también si querés podés tener el 1 y el 5, el 3 y el 7, 2 y el 6. ¿Sí? Esos son todos ángulos correspondientes. Y además tenemos que tener en cuenta que si están formados por dos rectas paralelas, estos ángulos también son congruentes, ¿sí? Es decir, que son iguales, bien, valen lo mismo, tienen la misma amplitud. Bueno, ahora vamos con la última clasificación, que son los conjugados internos y externos. Bueno, vamos con los ángulos conjugados. Estos ángulos pueden ser internos o externos. Estos ángulos, la particularidad que tienen es que van a estar del mismo lado de la transversal, ¿sí? O están de este lado o están de este lado, y están adentro de la cajita, ¿sí? Todos estos, que esos van a ser los internos, o afuera de la cajita que yo hoy te mencioné, que van a ser los externos. Por ejemplo, los internos van a ser del mismo lado de la transversal, y adentro de la cajita va a ser, por ejemplo, el 4 y el 6. ¿Está bien? También podría ser el 3 y el 5, ¿sí? Ángulos conjugados externos van a ser, por ejemplo, el 1 y el 7. El 1 y el 7. Bien, el otro par de ángulos sería el 2 y el 8. Y además, la particularidad que tienen, que si las dos rectas son paralelas, estos ángulos que yo te mencioné acá son suplementarios. Es decir, que sumados suman 180 grados. Es decir, que el ángulo 4 más el ángulo 6 suman 180 grados, ¿sí? Y el ángulo 1 más el ángulo 7 también suman 180 grados.